Es un gusto para el Instituto Nacional de Salud estar teniendo este simposio en salud para el cuidado integral del COVID-19. Este día vamos a tener la ponencia del regreso a la nueva normalidad, la evidencia científica y su importancia durante la epidemia de COVID-19. Nuestra ponente es la doctora Xochitl Sandoval, subdirectora del Instituto Nacional de Salud, con un amplio currículum en el área académica, científica. Entre sus cualificaciones académicas podemos mencionar que ella es doctora en medicina, ginecóloga y obstetra, cirujana laparoscópica, máster en cuidados críticos, máster en metodología de la investigación científica, cuenta con un posgrado internacional en gestión científica, diplomado en medicina intensiva, diplomada en ética de la investigación, diplomada en bioética clínica y social. Durante su carrera ha podido aportar a diferentes áreas, tanto el área académica como el área asistencial. Ha realizado investigaciones que han permitido reconocimientos a nivel nacional e internacional y cuenta con un gran número de publicaciones. Así que consideramos que es un lujo este día poder contar con la ponencia de ella, compartiéndonos el regreso a la nueva normalidad, la evidencia científica y su importancia durante la epidemia de COVID-19, como la cuarta ponencia de nuestro simposio en salud. Doctora Xochitl Sandoval, bienvenida, cedo el micrófono a usted. Muchas gracias, doctor Carlos Hernández. Gracias a todos por asistir a esta conferencia. Quiero, en primer lugar, dedicar esta conferencia a los equipos de salud, a todo el personal de salud del país que está al frente en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Quiero, además, dedicar esta conferencia a todos los compañeros que han caído en esa batalla y que además hoy han sido víctimas de esta enfermedad que nos abate al mundo entero y a nuestro país. Vamos a proceder a comenzar la presentación. Que esta conferencia está dedicada a todos los colegas, a todos los compañeros de salud que han caído en esta batalla y a todos los que están en primera línea luchando por las vidas de nuestro pueblo. Vamos a tratar ahora del regreso a la nueva normalidad, la evidencia científica y su importancia durante la pandemia. Todos sabemos que el 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan, provincia de Hubei en China, informó de un grupo de casos de neumonías de etiología desconocida con una exposición común, un mercado húmedo de mariscos, de pescado y animales vivos, y que esto incluía 7 casos graves. El inicio de los síntomas del primer caso fue el 8 de diciembre de 2019. Ya para el 7 de enero, las autoridades chinas, el 7 de enero de 2020, identificaron al agente causal como SARS-CoV-2, cuya secuencia genética fue compartida rápidamente por las autoridades chinas el día 12 de enero. Solo un día antes, solo un mes después, 2 meses después, el 11 de marzo, la OMS declaró la pandemia como mundial. Todos conocemos de los brotes de coronavirus muy graves con consecuencias en los humanos que han antecedido a este, como el MERS y el SARS, entre los cuales hay características de letalidad de diferente índole, todos los cuales han tenido una transmisión interhumana y un salto común zoonótico. Conocemos ahora que el epicentro de la pandemia fue Wuhan, una ciudad del centro de China con 11 millones de habitantes, 11 millones, un poco más, casi 12 millones de habitantes y una alta densidad poblacional. Conocemos también la historia del doctor Li Wenliang, oftalmólogo del Hospital Central de Wuhan,
quien fue el que nombró, el que comenzó a hablar de estos casos, quien empezó a toser también en enero de este año y quien falleció solo 6 días después de haber presentado los síntomas, habiendo presentado sus padres también la enfermedad y habiéndose hospitalizado. Ahora conocemos que esta partícula vírica llamada SARS-CoV-2, que llega arrastrada por el aire a las vías aéreas respiratorias superiores, tiene unos 100 nanómetros de diámetro, por lo que solo es visible con microscopía electrónica, y que la proteína S forma espículas que sobresalen de la superficie y se fijan a las células humanas cientos de veces más grandes, y que estos peplómeros recuerdan la corona celular, razón del nombre del virus. El virus del que estamos hablando ahora es un beta coronavirus, un ARN, cuya característica fundamental es que penetra las células a través del receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 y su preferencia es la vía respiratoria baja y alta. Conocemos de esta transmisión zoonótica y creemos que el reservorio es el murciélago con algunos intervalos o intermedios como el pangolín, que todavía es en discusión, pero conocemos también que este virus que nos está causando tanto problema es sumamente lábil a los solventes lipídicos, es decir, al éter, al etanol, al ácido peroxiacético y al hipoclorito sódico, excepto a la clorhexidina, y esto es importante que lo conozcamos. Ya desde 2004, Xi Zhenglin descubrió un reservorio natural de coronavirus en cuevas de murciélagos del sur de China. Los análisis genéticos de estos han demostrado que varias veces han habido saltos similares a este que hoy está causando la enfermedad COVID-19. El aumento de contactos es un fenómeno entre humanos y animales que se está dando cada vez más y que aumenta el riesgo de estos nuevos brotes epidémicos. No es para nadie desconocido que la invasión urbanística a ambientes salvajes, a la fauna y a la flora, han sido consecuencias graves como estas que hoy nos ocupan. El genoma humano, el genoma de SARS-CoV-2 es una cadena sencilla de ARN, pero que tiene la característica de tener una longitud muy grande, 29.900 bases. Esto significa un virus con una cadena muy simple, pero muy larga, larguísima, un genoma que incorpora genes accesorios. Y estos genes accesorios son los que le dan la particularidad a SARS-CoV-2. Vemos, comparado con otros que han causado graves problemas de salud, que la longitud de este es mayor que los rinovirus, que el virus de la gripe y del ébola, así como de HIV, Zika. Y que una vez este virus ha infectado la célula pulmonar, la enzima polimerasa comienza a fabricar copias de ARN vírico y comienza la historia enorme de este virus. Conocemos también que este virus tiene genes accesorios, que son proteínas estructurales que se encuentran en ciertos fragmentos inusuales de genoma y que estos también le van a dar particularidades importantes, que estos son instrucciones programadas de estos genes para producir ciertos efectos. Pero ¿por qué tenemos que conocer con detalle esto? Para poder comprender cuál es la importancia de las herramientas diagnósticas de laboratorio con las que ahora se cuenta. La propagación global de SARS-CoV-2 tiene que ver con su genoma también y tiene que conocerse de forma adecuada cuántas mutaciones y cuáles son las características del mismo. Para entender entonces cómo se ha extendido este nuevo coronavirus y cuándo llegó a cada lugar, la herramienta de gran valor es la secuenciación genética. Esto ha revelado que el virus saltó de un animal a humanos en China y que estos se contagiaron entre sí en este país y que el 31 de marzo aún no había una mutación significativa.
lo que significa que el contacto humano es lo que ha provocado en realidad estas mutaciones. Entonces, es opinión de los expertos que cartografiar su propagación indica qué medidas podrían haber desacelerado el contagio. Todos conocemos las estrategias de China, de test rápidos generalizados, de restricciones estrictas y tempranas y de aislamiento de personas infectadas, así como de distanciamiento social más inmediato en todo el globo. Hablo de estas mutaciones porque vemos grandes cambios en la secuenciación de este virus en Italia, en Estados Unidos, en España, en Irán, y yo diría cuando conozcamos los resultados de América Latina, que ya hay países interesados con iniciativas muy interesantes también, que van a haber mutaciones características de esta área. Esta es una microscopía electrónica que muestra cómo este SARS-CoV-2 emerge de la superficie de las células de un paciente infectado. Y vemos cómo su proliferación acelerada genera consecuencias. Quiero referirme aquí al RO. El RO, que es una característica muy importante que nos hace, es uno de los índices más importantes y que es el número reproductivo básico, una fórmula que estima la velocidad con que una enfermedad puede propagarse en una población, nos ayuda a comprender al compararla con otras enfermedades cómo esta tiene una fácil propagación, incluso mayor que otros como la gripe española y que la gripe estacional, y este riesgo reproductivo básico, que no es cero reproducción, como nos han hecho creer en algunos medios, personas que no tienen experticia en el área, no es más que una fórmula que estima la velocidad con que una enfermedad puede propagarse. Número básico reproductivo. Esta métrica ayuda a determinar cuándo una enfermedad infecciosa puede dar lugar a un brote epidémico serio. Y por eso es importante que lo conozcamos. La secuenciación del genoma de decenas de miles de virus de la gripe es, por ejemplo, comparable. Está permitiendo el desarrollo de modelos matemáticos para descubrir sus redes de circulación mundial, sus patrones evolutivos y el origen de las pandemias. Y vemos que en el caso del virus de la gripe, el material genético del virus muta y se replica e induce una tasa evolutiva muy elevada. En un solo año, por ejemplo, los cambios genéticos sufridos por el virus de la gripe resultan muy similares a lo que nuestra especie tiene durante 1 millón de años, por ejemplo. O podemos comparar unos pocos años de evolución vírica equivalen a la diferencia que media entre una chimpancé y un humano, por ejemplo. Por eso es tan importante secuenciarlo para conocer la magnitud de estas mutaciones y las características que éstas puedan dar. Pero en este contexto de pandemia de la COVID-19, la ciencia y la sociedad estamos impacientes de conocimiento y a la expectativa del conocimiento que se está produciendo. El ritmo de las publicaciones científicas sobre SARS-CoV-2 se duplica cada 2 semanas. Ahí ustedes pueden ver en el mapa de la parte inferior de esta diapositiva que los círculos representan la cantidad de artículos firmados por instituciones de cada país y los lazos de firma conjunta entre distintos países. Ven también cómo las publicaciones solo tomadas a partir de PubMed ascienden de forma exponencial a partir de abril de este año. Y cómo los países que siempre han tomado delantera en este sentido son los Estados Unidos, China, Italia y el Reino Unido en cuanto a publicaciones. Pero también los datos procesados y actualizados diariamente a partir de PubMed nos posicionan a China, a los Estados Unidos en primer lugar, luego a China y a Italia como los países que han producido más conocimiento a partir de esta pandemia y del estudio de lo mismo.
el ritmo de producción de publicaciones por mes, si se toma este repositorio, por ejemplo, ¿Qué? es de aproximadamente Espérate, hija, que le 3.200 estoy dando a Diego. publicaciones por mes. Y esto es sumamente apoteósico para el personal de salud, para nosotros los médicos, por ejemplo, si nos ponemos a pensar que tendríamos que pasar despiertos las 24 horas del día para asimilar esta cantidad de conocimiento nuevo que cada vez se produce a raíz de esta gran inquietud. Cambiar de opinión en este contexto para un científico es una práctica imperativa, pues la postura de un científico se debe a la evidencia y no a la creencia. La sociedad y la política no están acostumbradas a esos virajes. Entonces la incertidumbre produce desconfianza. Y es normal esperarla, pero como es normal esperarla, hay que saber cómo abordarla. La ansiada solución contra SARS-CoV-2 se encuentra entonces en aplicar las bases del método científico. ¿Por qué hago esta acotación? Porque y los expertos en ética están haciendo alusiones a que se hagan antes de comenzar las investigaciones que se requieren habitualmente y que se han utilizado estrategias de investigación a veces en aras de ayudar, fáciles de implementar, pero que es poco probable que produzcan investigaciones que produzcan estimaciones con efectos imparciales. Una crisis, entonces, no debe ser excusa para rebajar los estándares científicos, ya que sobre todo los ensayos clínicos, sin los adecuados protocolos y controles, pueden ser deficientes y acarrear consecuencias dañinas. En este sentido, la pandemia de COVID-19 está generando información epidemiológica y clínica en una gran escala, sin precedentes, en una enfermedad de reciente aparición, que aunque ya se han iniciado múltiples ensayos clínicos, algunos antiguos y unos nuevos con potenciales antivirales, la mayor parte de información publicada hasta ahora carece de controles básicos para la evaluación de la eficacia de un medicamento. Y mientras aguardamos de resultados de ensayos clínicos serios, los pacientes se internan con cuadros pulmonares muchas veces severos y que en la tercera o cuarta parte de los casos requieren cuidados intensivos y a menudo asistencia respiratoria de avanzada y altamente sofisticada. ¿Cuáles entonces algunas interrogantes importantes que debemos plantearnos como personas que estamos a cargo de pacientes o de sistemas de atención en salud? Bueno, la gran pregunta primero es que ¿cuáles son las medidas de bioseguridad efectivas para detener la propagación de la enfermedad? Los profesionales asistenciales y las autoridades de salud pública están demandando al mundo académico respuestas urgentes ante estas preguntas. Debemos ofrecer tratamientos sin pruebas suficientes de su relación riesgo-beneficio en base a datos preliminares, o debemos esperar a la publicación de pruebas mientras las personas mueren y tienen lesiones graves. O debemos administrarlo solo en el contexto de una investigación apropiadamente. Son grandes preguntas que los profesionales asistenciales y las autoridades de salud pública están demandando al mundo académico y al de investigación. Entonces, en este contexto de la pandemia en curso, que nos enfrenta a una avalancha de casos de enfermedad con mortalidad significativa, importante, para la que no tenemos un tratamiento hasta hoy efectivo y específico, es imprescindible articular conductas individuales en proyectos que produzcan respuestas necesarias o respuestas que se necesiten. Y es importante entonces que frente a esta conmoción global que genera la pandemia, nos planteemos la necesidad doble de actuar y de aprender en forma simultánea. Ya Angus lo señalaba,
En condiciones habituales, estas dos tareas las lleva adelante equipos diferentes de profesionales, con métodos, con criterios propios, pero las circunstancias actuales nos obligan a integrar trabajo y adaptar mutuamente las estrategias. Pero no debemos olvidar que el juicio clínico debe partir de la consideración de la relación riesgo-beneficio en el paciente individual, así como los eventuales beneficios tienden a ser proporcionales a la gravedad del cuadro, mientras los riesgos derivan de un tratamiento más constante, la relación resulta menos favorable en los casos más leves que en los más severos. Y no debemos olvidar que del mismo modo, si la comorbilidad del paciente aumenta sustancialmente el riesgo, los efectos adversos graves, el beneficio incierto, ya no justifica su uso. Quiero recordar el papel de la medicina basada en la evidencia en todo esto, también llamada medicina basada en los hechos. Todos conocemos que es un método que pretende incorporar los mejores resultados científicos a la toma de decisiones durante el tratamiento o el trabajo clínico. La medicina basada en la evidencia exige que solo los hechos firmemente establecidos, los que provienen de metaanálisis y de ensayos controlados, aleatorizados, puedan originar recomendaciones. Es el uso consciente y explícito y juicioso de las mejores pruebas disponibles en la toma de decisiones sobre el cuidado individual. Pero, ¿qué es la evidencia? Según la Real Academia de la Lengua Española, la evidencia es la certeza clara y manifiesta de una cosa, de tal forma que nadie pueda dudar de ella ni negarla. Voy a hacer alusión al método científico, el cual fue descrito perfecta y magistralmente por Descartes en 1637, el cual comienza con la observación, genera una hipótesis, va a una experimentación, esto genera una teoría y luego conclusiones. Entonces, el pináculo de la medicina basada en la evidencia son los metaanálisis, como ya decíamos, y su papel es filtrar y evaluar el exceso de información médica disponible para poder dar la mejor atención sanitaria basada en la evidencia. Contrapone a esta situación la política basada en la evidencia. La política basada en la evidencia es la que propone la toma de decisiones de política pública que se debe basar en evidencia objetiva y obtenida rigurosamente. Su finalidad es implementar política pública que haya demostrado ser efectiva para poder resolver un problema social concreto y en este caso sanitario con repercusiones sociales y con repercusiones económicas importantes. Pero hay problemas al traducir la evidencia para los tomadores de decisión. En salud pública existen ciertas dificultades para traducir esta evidencia para el público en general, para la población, pero particularmente para los tomadores de decisiones, porque la toma de decisiones de la medicina basada en evidencia no funciona igual que la política basada en evidencia. La medicina basada en la evidencia tiene un impacto directo en la práctica a nivel individual, pero en la toma de decisiones se consideran otros aspectos. En la política pública y en la toma de decisiones se prescribe un medicamento específico para cuando hay evidencia que soporta la utilización del medicamento, por ejemplo, para una persona. Pero en la política basada en la evidencia se prioriza el bienestar de poblaciones, no el individual, estableciendo consideraciones que son muy particulares. Equidad, incertidumbre, capacidad instalada, información disponible, competencias legales de quienes toman las decisiones, aversión al riesgo y valores de la sociedad, es decir, la realidad. En este mismo contexto, la nueva normalidad no es tan normal. ¿Qué tienen de novedoso la palabra nueva normalidad? La nueva normalidad ha entrado también en las declaraciones de los responsables políticos y en los medios de comunicación, si bien en términos generales y en relación a la emergencia sanitaria provocada por SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 se los ha permitido.
por el exceso de información y por la infoxicación que todas las personas tenemos. Pero ¿qué significa esa expresión en ese entorno en lo que todos hablan de medicina? Normalidad, según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, es dicho de una cosa que por su naturaleza, forma o magnitud se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano. Y es interesante, voy a hacer una alusión a la historia de algunas epidemias. En 2009, la epidemia de SARS demostró que los riesgos para la salud pública ya no tenían fronteras y eran globales, similares a este, aunque esta haya tenido repercusiones mayores de forma más inmediata. En 2014 llegó el virus del ébola. En 2015 vino el Zika. En 2019, SARS-CoV-2 con efectos devastadores a escala global y rápida debido a la misma globalización. Los precedentes entonces deben ser tenidos en cuenta sin duda, pero pareciera que las recomendaciones hechas entonces con todos estos antecedentes no han sido tenidas suficientemente en cuenta a fin de prevenir nuevas emergencias sanitarias, por lo que vemos de resultados. Quiero apelar a ciertos razonamientos que los académicos, las personas que nos dedicamos a la investigación, sabemos. A diferencia de los opinadores, la ciencia no se basa en opiniones. Los científicos se basan en datos y en pensamiento racional. Tras comparar entonces a escala molecular este virus con otros relacionados que se han caracterizado durante las últimas décadas, desde 1965 en que fue descrito, SARS-CoV-2 no es un virus artificial, es un virus que dio un salto de un animal hacia un humano. Y es importante esto porque este salto es el salto del hospedador, el salto en el cual desafortunadamente coincidimos nosotros como humanos. El razonamiento científico nos dice que esta pandemia, que tiene precedentes como SARS y MERS, no es fabricado en un laboratorio, sino más bien es el producto de la evolución natural de un virus. Hasta ayer, la COVID-19 había producido 11 millones, un poco más de 11 millones y medio de casos y un poco más de medio millón de muertes a nivel mundial. Vemos entonces que a nivel global hay casi 6 millones de recuperados, pero hay más de medio millón de muertos y 188 países afectados. Y en este contexto de razonamiento quiero apelar a la medicina basada en la evidencia y a la ciencia. La investigación está demostrando que restricciones son vidas salvadas, que la implementación de restricciones, incluyendo el confinamiento en casa y el cierre de negocios, evitó aproximadamente 285 millones de casos en China y 60 millones de casos en los Estados Unidos. Y estas son publicaciones serias. Igual el Colegio Imperial de Londres estima que el confinamiento pudo haber salvado hasta 3 millones de vidas en 11 países europeos. Pero la afectación psicológica y la afectación emocional que podamos tener los seres humanos ante una enfermedad que nos pone en peligro la vida y la integridad física, que genera la necesidad de tener un confinamiento, tiene repercusiones enormes. En el sueño, por ejemplo, se ha demostrado, según encuestas en Suiza, en Alemania y en Austria, y otras con estudiantes en Estados Unidos, que el confinamiento alteró los patrones de sueño, pero que este pudo aliviarse con la exposición a la luz solar del día y al ejercicio para mejorar la calidad de los patrones de sueños. También cada vez más se está hablando de cierta situación de desventaja por la exposición a las hormonas sexuales masculinas, particularmente los andrógenos, para mortalidad y complicaciones graves de la enfermedad basados
en que este virus puede infectar células humanas de receptores específicos dependientes de andrógenos y que esta situación podría estar asociada a una mayor tasa de mortalidad en hombres. Quiero también discutir un poco la síntesis de evidencia de medicamentos priorizados que el Instituto Nacional de Salud hace semanalmente. Y estas son actividades que generan un gran trabajo para el Departamento de Investigación del Instituto. Hasta el 3 de julio, la síntesis de evidencia científica de medicamentos priorizados para COVID se resume de esta forma. Tocilizumab es una alternativa con fuerte evidencia a favor, pero su nivel de evidencia es 3 a 4 y la calidad de la evidencia oscila entre baja a muy baja. Dexametasona, que es una alternativa con una fuerte evidencia a favor, tiene un nivel de evidencia 2 y la calidad de su evidencia es moderada. La famosa ivermectina es una alternativa con una fuerte evidencia a favor para recomendarla, pero su nivel de evidencia oscila entre 3 a 4 y la calidad de la evidencia hoy por hoy es muy baja. No obstante, también las otras alternativas, plasma convaleciente, que tiene una fuerte recomendación y aceptación popular, tiene un nivel de evidencia 4 y la calidad de la evidencia hoy por hoy es muy baja. Quiero detenerme un poco en los antiinflamatorios no esteroidales, particularmente indometacina e ibuprofeno, los cuales tienen una fuerza de recomendación que oscila entre débil a fuerte a favor, pero con un nivel de evidencia 3 a 4 y una calidad de evidencia baja a muy baja. Por lo que la prescripción de estos medicamentos deben ser individualizados y no prescritos a granel, de forma impersonal, debido a las contraindicaciones que estos pueden tener en los diferentes grupos de riesgo que puedan conducir a complicaciones mortales si nosotros los usamos de forma indiscriminada. Y esto es un llamado para la población a que si va a consumir este tipo de fármacos tiene que ser prescrito por un facultativo debidamente acreditado. Los hallazgos preliminares respecto a anakinra tienen una fuerte recomendación a favor, un nivel de evidencia 3 y una calidad de la evidencia de moderada a débil. Quiero también hablarles de una síntesis de evidencia científica realizada por los investigadores de este instituto, actualizada hasta el 3 de julio, en el cual se recomienda que, aunque muchas personas utilizan mascarillas higiénicas de tela en zonas públicas, existen escasas pruebas de su eficacia y la OMS no recomienda su uso de forma generalizada como principal medida de control para la COVID-19. Se sugiere el uso de mascarillas de tela en las siguientes situaciones: cuando no exista otro tipo de protección como las mascarillas quirúrgicas o las N95, en áreas donde la transmisión sea generalizada, en áreas donde haya una capacidad limitada para aplicar medidas de control, en entornos donde no sea posible mantener una distancia física de al menos 1 metro, como en medios de transporte público, en tiendas u otros lugares cerrados o concurridos. Pero el consejo es siempre debe utilizarse una mascarilla con un nivel de protección comprobada. Hay preguntas importantes que debemos hacernos como investigadores y como personas que nos dedicamos al área científica. ¿Desarrollan inmunidad contra el virus las personas infectadas? La evidencia actual indica que los pacientes con COVID desarrollan anticuerpos contra el virus de tipo IgM en los primeros 6 días después de la infección, seguidos a anticuerpos tipo IgG. Sin embargo, todavía no se sabe con certeza aspectos muy importantes, como si todas las personas infectadas, incluyendo las asintomáticas, generan niveles suficientes de anticuerpos y con la suficiente calidad de protección para neutralizar eficazmente SARS-CoV-2. Por tanto, entonces, no solo basta con saber cuántas personas han desarrollado anticuerpos contra el virus,
sino también es necesario cerciorarse que estos anticuerpos los protegerán contra futuras infecciones. Otra gran pregunta es, ¿cuánto tiempo dura la inmunidad? Esta es otra pregunta interesante. Una vez identificada y estimada la población susceptible de contar con anticuerpos protectores, hay que determinar cuánto tiempo dura esta inmunidad. La gran pregunta es cuánto tiempo dura. Podría ser unos 6 meses, como es el caso de algunas infecciones de resfriado común por coronavirus, o podría ser un par de años como SARS. Para contestar esta pregunta necesitamos estudios serológicos longitudinales, es decir, nuevamente necesitamos de la ciencia de la investigación. Apelando a esta misma ciencia, ¿cómo podemos evitar los contagios? Bueno, hay documentación suficiente, especialmente la publicada por el CDC, que describen una mayor a menor eficacia de algunas medidas que se pueden hacer en sitios en donde hay grandes aglomeraciones de personas para evitarlas. La más eficaz es la distancia física, aplicando teletrabajo y reduciendo el número de trabajadores en las empresas. El control de ingeniería, es decir, crear barreras físicas entre las personas. El control administrativo, es decir, redistribuir responsabilidades para reducir el contacto entre individuos. Y por último, el uso obligatorio de mascarillas. Por último, pero no menos importante. En esta misma situación, el escenario de futuro más probable es que la transmisión del nuevo coronavirus no se puede eliminar a corto plazo. No debemos pensar que nos vamos a acostar ahora con una pesadilla y mañana vamos a levantarnos con el milagro que se acabó el SARS-CoV-2. Es probable que se originen brotes recurrentes durante los próximos meses y que esto se deba a la gran transmisibilidad, al RO que tiene este virus y al periodo corto de incubación y a la baja proporción de población inmunizada. Incluso si usamos medidas de control de infección eficaces, lo más probable es que algún caso pueda escapar del control epidemiológico. Solo a medida que haya más gente protegida por haber pasado la infección y posteriormente por el impacto de la vacunación, nosotros vamos a poder lograr éxito en el control. En este sentido, quiero poner en el escenario y a discusión con ustedes esta publicación de Cochrane Iberoamericana, que en algún momento yo posté en mi muro de Facebook, que habla sobre la inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño. Y es interesante los mensajes que da Cochrane al respecto. Habla que ante la ausencia de un programa de vacunación no se debería establecer como objetivo alcanzar inmunidad de grupo, ya que las consecuencias podrían ser devastadoras desde el punto de vista humano y social, que se debería potenciar medidas que protejan a los grupos más vulnerables, a los más susceptibles. Todos sabemos que los dos posibles enfoques, tal como lo publica Cochrane, para proteger inmunitariamente a los grupos contra SARS-CoV-2 son una campaña de vacunación masiva, que sería la ética y humanamente más aceptable, no obstante su precio, y la tecnología y el estado del arte al respecto, y la inmunización natural, que es esta a la que se refiere, con el virus a lo largo del tiempo. Este último enfoque ocasionaría graves consecuencias, ya que gran parte de la población necesitaría infectarse del virus y fallecerían no medio millón, sino millones de personas. Por lo tanto, en ausencia de un programa de vacunación, no deberíamos estar pensando como objetivo final la inmunidad de rebaño. En cambio, deberíamos de proteger a las personas, potenciar las medidas que las protejan, especialmente aquellas más vulnerables, para generar la vacuna con el tiempo. Y al hablar de la vacuna, todos sabemos que el desarrollo de una vacuna podría evitar la infección
e incluso la propagación e incluso erradicar el virus y la enfermedad. Sin embargo, dado que su desarrollo es lento y complejo, la ciencia busca posibles terapias para las personas infectadas de forma constante y apresurada, aunque no hemos tenido el éxito que quisiéramos al momento. La diapositiva, desgraciadamente, no pueden verla ustedes bien, pero solo habla de todo el mecanismo de obtención de la vacuna y de todo lo que se requiere de ensayos en animales, en personas, de ensayos preclínicos y clínicos para llegar a la producción de una vacuna. Esta situación nos hace ver entonces una situación de vacuna que, aunque ya hay noticias bastante alentadoras, debemos plantearnos cuáles son las actividades de salud pública necesarias para el control de SARS-CoV-2 en la comunidad. Y en este sentido, como investigadores y como Instituto Nacional de Salud, nosotros creemos que el éxito está en identificar precozmente y en aislar los casos, en identificar precozmente y en cuarentenar contactos, en hacer un desconfinamiento secuencial de personas en riesgo una vez hayamos logrado contener, y evaluación de la inmunidad de la población, así como también hacer una detección precoz de casos y contactos y medidas de confinamiento on-off focalizadas en zonas calientes. Quiero hablar también de cómo está el estado del arte de vacunas. Y aquí un investigador de este instituto ha escrito para publicar en Alerta, en la última edición de nuestra revista, que al momento hay 12 vacunas que están en etapa de ensayo clínico, pero hay 128 más en desarrollo preclínico. Es decir, hay todo un aparataje en busca, en una carrera contra el reloj de la vacuna. Aunque la elaboración de la vacuna tiene, pues como todos saben, un promedio de 5, incluso hasta 10 años, se está trabajando arduamente en todo el mundo y hay esfuerzos reconocidos hoy día en Oxford, en los Estados Unidos, en la misma China para producir vacunas efectivas contra SARS-CoV-2. No obstante esto, SARS-CoV-2 está aquí, como decíamos, para quedarse. Y al menos hasta que se desarrollen vacunas seguras y eficaces, la cobertura de la inmunización contra COVID debe desplegarse en todo el mundo para limitar el aparecimiento de nuevos brotes y para permitirnos incluso entrever la posibilidad de erradicación. Pareciera por hoy que las vacunas AZD 1222 de la Universidad de Oxford, la AD5 de CanSino y la ARNM 1273 son las candidatas más prometedoras por el momento. Quiero hacer algunas consideraciones finales luego de esta rápida revisión, en el que el número 1 no es menos importante que el cuarto. Lo fundamental es la prevención, es decir, lo que incluye el distanciamiento social de 2 metros, el lavado de manos permanente, el uso de mascarillas en áreas de riesgo, pero lo más importante es un cambio permanente de actitud en los hábitos de vida de la población hasta controlar la pandemia y evitar las aglomeraciones de personas. Una segunda propuesta es una cuarentena selectiva para poblaciones vulnerables. No olvidarnos que aunque el desconfinamiento va en todo el mundo por intereses económicos, políticos o lo que sea, los sujetos vulnerables, los adultos mayores, los enfermos crónicos con las enfermedades marcadas como factores predisponentes a letalidad, las personas que toman medicamentos inmunosupresores, deberían extremar las medidas de distanciamiento social y tener una cuarentena selectiva. Y la cuarentena obligatoria total, hoy por hoy, es la forma más efectiva de evitar que el virus se esparza, pero implica la restricción de libertades de movimiento con excepciones priorizadas por los servicios que prestan las personas. Implica autoridad sanitaria total, algo que es prácticamente imposible en nuestra situación, y la fuerza legal para realizarla.
un uso responsable de permisos de circulación y por último, una cuarentena que no se puede salir del hogar o del sitio de aislamiento, la cuarentena sanitaria, que debe ser indicada por un médico o por una autoridad sanitaria, que implica un cumplimiento que si no se hace pone en riesgo a la población, a la vida de la población, y que la desobediencia de esta cuarentena debe ser considerada un delito en estas circunstancias. Quiero dejar esto sobre la mesa para decir 2 o 3 reflexiones que son importantes en este contexto. La realidad, la profesionalidad y la evidencia científica es lo que debe imperar en la toma de decisiones en esta pandemia. Quiero dejarlos con un pensamiento de un gran astrofísico, un científico de todos los tiempos, quizá el más grande, aparte de Einstein, del siglo pasado. El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. Estoy a su disposición para preguntas. El doctor Carlos Hernández Ávila va a hacer lectura de algunas de las preguntas. Buenas tardes. Tenemos un comentario, doctora. Las evidencias publicadas reportan baja afectación de morbimortalidad en niños, incluso abajo del 1%. ¿Este comportamiento tiene relación a las cargas virales y qué relación tiene esta situación con el potencial de transmisibilidad? Esto lo hace Carlos Girón. Interesante pregunta. Hoy por hoy hay estudios en curso que están midiendo carga viral, especialmente en niños que hacen el síndrome inflamatorio sistémico y que han cursado con esta enfermedad Kawasaki-like. Pero todavía no hay evidencia concluyente, aunque los estudios apuntan a que va a haber una carga viral mayor en aquellos pacientes que han desarrollado una respuesta inmunitaria mayor. Todavía no hay una conclusión muy sólida acerca de por qué hay esta situación de morbimortalidad en niños abajo del 1%. Hay teorías, pero todavía nada sólido que pueda hablarnos acerca de la relación que tenga esta con el potencial de transmisibilidad. Creemos que el potencial de transmisibilidad de los niños está disminuido debido a que el confinamiento de ellos fue precoz en la pandemia. Muchas gracias. También Madrid Sabonilla hace un comentario. Pregunta si se ha considerado un plan de educación sanitaria. Parece sencillo, trillados, medidas básicas que ya conocemos, pero lo grave es la relación que están pasando. Bueno, es importante que hablemos de la educación porque la educación es la única forma de transformación de las conductas. Y creo que esta es una tarea importante para 2 ministerios de las carteras de Estado más importantes, como son salud y educación. Creo que todos tenemos que sensibilizar a la población y darle a conocer estos conocimientos para que las conductas cambien y las responsabilidades cambien ante la realidad de una enfermedad cuya transmisibilidad está en nuestras manos en la mayor parte de los casos. Creo que un programa de educación sería importante partiendo desde el Ministerio de Educación en alianza con el Ministerio de Salud. Leila Acevedo nos pregunta si es suficiente 15 días de aislamiento que se le están dando al personal para tener certeza que no son portadores. Es una buena pregunta porque la verdad es que el aislamiento depende justamente del riesgo que pueda tener de transmisibilidad de la enfermedad o de la capacidad de contagio que pueda tener la persona. Y hay reportes incluso de transmisión y de riesgo de contagio tan largos como 26 días. Pero estos son reportes anecdóticos, el promedio es 14 días. Creemos que es suficiente 14 días, salvo excepciones. Pero debe de individualizarse cada caso, porque no olvidemos que es aislamiento y una incapacidad para recuperación. Y eso es otra cosa, no hay que confundirlo.
Muy bien, también nos preguntan, ¿se ha tomado en cuenta el iniciar estudios sobre genética a grupos familiares que han sido afectados por COVID u otros grupos? ¿Habrá algún factor genético que predisponga? Es una excelente pregunta y un tema muy apasionante. Como Instituto Nacional de Salud, nosotros estamos en este momento muy interesados en generar ya investigación de secuenciación genómica y que tenga que ver también con el aspecto inmunitario. Creemos que gran parte de la respuesta sistémica de esta enfermedad, como de otras, tiene que ver con la situación de autoinmunidad. Autoinmunidad que muchas veces es ligada a la herencia y antígenos muy especiales y que debería de secuenciarse en aquellos casos en los cuales familiarmente ha habido una tendencia a letalidad. Definitivamente que sí. Es una buena línea y hay que considerarla. Nos pregunta también a través del chat si se considera que existen personas que son resistentes a infectarse por el virus. Una pregunta interesante de la que no tenemos ninguna evidencia científica para poder responder. Respecto a pruebas, nos preguntan, los pacientes que no tienen serología detectable, pero sí PCR, ¿tendrán inmunidad celular? Una buena pregunta también, pero para poder hablar de ello necesitamos hacer testeos masivos, ver la seroprevalencia de la enfermedad y hacer análisis con mayor profundidad enfocada hacia los individuos que han levantado una respuesta inmune lo suficientemente efectiva. Luego hay una serie de preguntas que nos van a motivar para próximos temas, van a ser tomados en cuenta. Existen varios temas bastante sobre pruebas de laboratorio. Vienen exposiciones asociadas a esos temas. Sí. Este día era una provocación para el personal de salud, para la población, para las profesiones afines a la medicina, para que pensemos científicamente en buscar el problema. Que seamos un país pobre, en vías de desarrollo, no exime que no tengamos la capacidad y la intelectualidad para tener sentido crítico y fundamentación científica para poder proponer soluciones y no generar problemas. Muy bien, muchas gracias, doctora, por su ponencia. El chat está lleno de felicitaciones al tema. Creo que se ha motivado mucho para seguir hablando del tema a nivel nacional e internacional y poder compartir con las comunidades que se están acercando al instituto a través de los medios de comunicación y las redes sociales para dar a conocer evidencia científica del instituto. A nombre del Instituto Nacional de Salud, cerramos este cuarto evento dentro del simposio de atención en salud para el cuidado integral del COVID, invitándolo a que permanezcan ustedes atentos de nuestras redes sociales y a compartir los materiales que a través del instituto le estamos dando a conocer. Pasen muy buenas tardes y lo esperamos en próximos eventos.